Bueno, poder adorar al Señor juntos, ¿sí? Honrar su presencia en medio de nosotros. No hay nada más que nos mueva, que amemos más que poder recibir de Él, que poder profundizar en la presencia del Señor. Y creo que el Señor está siempre presto, siempre disponible para ministrarnos, ¿sí? Para fortalecernos, para guiarnos con su favor, y creo que los tiempos de adoración, los tiempos de búsqueda que tenemos van hacia ese propósito, ¿sí? Poder conocer cada día más a Cristo. Él se revele cada día más a nosotros. Amén. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar en algo de lo que hemos venido compartiendo las últimas veces, las últimas semanas, y que tiene que ver con José. Hemos estado ahondando en José, y yo siempre digo, ¿cuántos quieren ser José para su generación? Chuta, hay risas nomás ahora, ¿no? Después de los procesos que vive José. Queremos ser como Cristo, más allá de un prototipo humano, queremos ser como Cristo. Él es el modelo. Él es el modelo. Entonces, dentro de eso sí hay ejemplos muy, muy profundos en la Escritura, y uno de esos es José. Y creo que de ahí podemos también extraer mucho para nuestras vidas, ¿sí? Mucho de lo que el Señor está soltando para nosotros. Entonces, la semana pasada habíamos profundizado un poquito en lo que significaba, ¿no? Parte de su llamado. Habíamos terminado hablando de la familia disfuncional en la que había crecido José. ¿Se acuerdan, no? Y en eso también veíamos la importancia de poder reconocer la semilla que Dios le había entregado. Cada uno de nosotros tiene semillas del Señor. ¿Sí? Es un tiempo donde Dios quiere seguir trabajando la semilla en ti. Amén. Es un tiempo donde el Señor busca hacer que se multiplique, se fructifique los graneros que hay dentro de tu casa, dentro de tu familia. ¿Sí? Entonces, si alguien sabía de administrar semillas, era José. ¿Sí? Y un principio interesante es que José no va a entrar a Egipto con compromisos de alguna manera espirituales para que Egipto le dé semilla. No, la semilla que tiene José es dada por Dios. A Egipto él ya entra ¿con qué? Con semillas dentro de su espíritu. ¿Se acuerdan el sueño, no? Que él tiene, la visión que Dios le da. Y entonces Dios le entrega ya una solución. Él ya va con una solución, aún cuando entra ahí, había entrado como esclavo. Había entrado en algo que hoy día conocemos como tráfico de personas. José había sido, de alguna forma, parte de una acción muy difícil y compleja que tiene que ver con que sus hermanos lo venden. Y es duro decirlo así, ¿no? Que te venda tu hermano. Pero eso le pasó a José. Y lo vendió nada más y nada menos que a un cártel, que eran los madianitas. ¿Sí, po? Y en eso, los madianitas lo ofrecen a Egipto, pero en todo Dios está presente. En esos momentos difíciles que no entendemos por qué pasan las cosas, aún en medio de eso, el Señor está presente. Yo siempre les digo, por ejemplo, el mismo José que estaba en ese tránsito en medio de los madianitas, la Biblia dice que esa caravana de donde estaba José venía de la tierra de Galaad. Y ahí traían bálsamo, traían ungüento, traían mirra, es decir, meten a José, pero al mismo tiempo rodeado de esas especies que eran muy valiosas, porque al mismo tiempo eran especies de sanidad. Es decir, Dios le estaba profetizando su sanidad a José aún dentro de esa caravana madianita. El Señor lo estaba ungiendo en medio del dolor. El Señor lo estaba sanando aun cuando él no comprendía.
Entonces, lo que uno diría es el trayecto de alguien exitoso, el trayecto de alguien que logra gobernar sobre Egipto como José, debió haber sido una dinámica ascendente, donde todo le iba bien, pero era al revés a los ojos de los hombres. José estaba, en la medida que iba siendo esclavo y estaba en la cárcel, estaba pasando escuelas de la vida. ¿Sí? Y no es que quiera hacer apología de decir la cárcel es una escuela de... ¿Ya? No estoy diciendo eso. Pero para José fue una escuela de vida. Él va a la casa de Potifar y esa casa de Potifar le da un contexto para poder desenvolverse con la gente con la cual después va a gobernar. Entonces Dios lo estaba preparando. Y aun cuando pareciera que Dios se había olvidado de él, y aun cuando pareciera que era un descenso, Dios lo estaba ascendiendo. Más aún cuando guarda su corazón de lo que pasa con la esposa de Potifar que busca hacerse de él. No voy a predicar de eso ahora, pero sí es un contexto, ¿no?, de introducción. Y lo mismo cuando va a la cárcel. En la cárcel él va a estar en contacto ¿con qué? Con gente que era la mano derecha del faraón, con personas que más adelante se iban a acordar más tarde, pero igual se iban a acordar de él para una promoción. Es decir, para posicionarlo delante del faraón. Pero estaba en la cárcel. Entonces, ¿cómo lo entendemos en una lógica humana, ¿no? El estar sirviendo, el estar en una cárcel, ¿realmente es una promoción y una escuela de Dios? Muchas veces sí. Y a veces no lo entendemos. Porque es parte de los procesos que Dios está formando su carácter en nuestra vida. Aprender a depender de Dios cuando no vemos nada. Aprender a confiar en el Espíritu Santo por sobre el hombre. Porque en un momento José, él pensaba que tenía ya todos los contactos, dijo, ya hice el lobby. Faraón me llama en cualquier minuto. Pero no pasaba nada. Y estuvo 2 años esperando el resultado del lobby. Confiar en el Espíritu Santo es un ejercicio cotidiano. Aprender a confiar en Él es algo que todos los días nosotros tenemos que vivir. Y no es sencillamente que estemos acá en el domingo o el sábado, cuando sea, estemos adorando, ahí decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. Porque la confianza al Espíritu Santo se prueba en el día a día. Dios va construyendo su morada en nosotros en la medida que aprendemos a confiar en el Espíritu Santo. Y esas escuelas no son algo que sencillamente alguien te oró y te bendijo. Amén, hermano, reciba el Espíritu Santo. No. Esas escuelas ¿de qué? De comunión, compañerismo y amistad con Dios es algo que se cultiva día a día. Entonces, para poder administrar un imperio, como era el imperio de Egipto, Dios tenía que tener a alguien confiable, que aprendiera a reconocer su voz. Y José se hizo confiable para el Señor. Un buen administrador de los tesoros del reino es alguien que es confiable para el Espíritu Santo. ¿Eres confiable para el Señor? ¿Qué quiere decir esto? Que no tengas fallas, que no. Quiere decir que nosotros confiemos en Él. Que tu primera confianza esté en Él. Que podamos decir, Señor, estoy dispuesto a creer en esa palabra que tú me diste a mí y a mi casa, aun cuando los otros no lo estén viendo, o aun cuando suene disonante, o aun cuando pareciera que estoy siendo alguien persistente en una palabra que otro no ve, que Dios va a sanarte, que Dios va a sanar tu casa, que Dios va a sanar tu generación, y quizás no ves eso hoy, pero ¿sabes qué? Si el Espíritu Santo y si el Señor habló esa palabra sobre tu casa, confía. Si el Señor puso semillas en ti
para que el reino de los cielos se moviera a través de tus generaciones, confía, no abandones esa palabra. Y ahí conecto con lo que veníamos también hablando la semana pasada. No abandonar lo que Dios te dijo. No olvidar lo que el cielo ha hablado. Amén. Entonces José vive muchos de estos procesos. Y yo les decía que hay un momento, bueno, ahí hay esa imagen que un poco retrata ese modelo de gobierno espiritual. José tiene sueños, Josué tiene visiones, gobierno sobre lo terrenal, gobierno sobre lo celestial, ¿no? Va a administrar esos graneros celestiales. Pero yo les decía la semana pasada que José empieza a soñar después que le dan el manto. Y hemos estado orando estos días para que el Señor restaure tu manto, para que el Señor limpie tu manto, para que vuelvas a usar el manto que Dios te entregó. ¿Sí? Porque un manto no es algo que Dios pone sobre únicamente el pastor, el hermano que adora, el líder. No, Dios ha soltado la vestidura de Cristo. O sea, estamos llamados a ser revestidos de Cristo. Todos nosotros tenemos mantos de autoridad. Todos nosotros tenemos mantos de gracia. ¿Sí? El otro día escuchaba una canción aquí de mi amigo. Está bonita la canción que escribiste. Dios te dio un manto. Cada uno de nosotros tiene una gracia, donde el Señor ha tejido esos mantos. Ahora, José comienza a visionar, José comienza a soñar después de que recibe un manto. ¿De qué estás vestido? ¿De qué estamos vestidos nosotros? Y hay un tema muy interesante, y es que yo les decía que cuando la Escritura habla del manto que recibe José, ¿no?, habla de que es un manto de muchos colores. Y yo lo vinculo directamente a lo que implica Génesis 9:12, ¿sí? Génesis 9:12, donde la palabra habla de la señal del pacto que Dios hace con los seres humanos después del diluvio. ¿Se acuerdan del arco iris? El arco iris tiene 7 colores. El arco iris en su origen. 7 colores. Pongo mi arco en las nubes y será señal del pacto entre yo y la tierra. Y ese mismo arco iris después se ve en Génesis. O sea, vemos que Dios muestra sus colores, ¿sí?, a través de este arco iris, que son originalmente esos 7 colores, en Génesis y en Apocalipsis. Lo ve ahí en el capítulo 10, dice, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Miren, sigamos lo que está descrito en Apocalipsis. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Verso 3, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, ¿qué salieron? 7 truenos emitieron sus voces. O sea, veamos una dinámica del trono del Señor. La palabra dice en el libro de Hebreos que todos nosotros podemos entrar y acceder ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser hijos. Y aun cuando en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar ahí y derramar sangre, no necesariamente él estaba delante del trono del Señor. Él estaba cumpliendo un rito. Pero los hijos tenemos un regalo, un tesoro, cual podemos ir delante del trono de nuestro Padre. Ahora, muchas veces, como delante estábamos aquí, vamos delante del trono del Señor y traemos nuestras peticiones. Y traemos nuestras necesidades. Pero mira lo que también ocurre ahí. El Señor tiene toda una dinámica de gobierno. Porque Dios te llamó a gobernar. ¿Sí? Dios te llamó a gobernar. ¿Lo creen o no? El gobierno de Dios, el reino de los cielos está entre nosotros. Amén. Entonces ese gobierno de Dios se abre
en este ámbito donde aparece, por ejemplo, este arco iris, pero al mismo tiempo dice que hay 7 truenos que emiten sus voces. Es decir, ya no solo vemos los colores ahí, sino que vemos una dinámica en donde hay una declaración que sale del trono de Dios, ya, asociado también a lo que está ocurriendo desde el trono. Miren Isaías 11, 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5. Dice la palabra: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, aquí vemos 2 elementos muy importantes. Esta palabra de Isaías 11 está hablando de Cristo, ¿sí? Y habla de que sobre él, ese retoño de Isaí, están ¿qué? Los 7 espíritus del Señor. Pero al mismo tiempo habla de gobierno. ¿Lo ven o no? Dice que juzgará, que sentenciará, que fallará con equidad. Es decir, los 7 espíritus del Señor lo empoderan para que Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, administre justicia, administre fidelidad. No hay justicia lejos del Señor. No hay santidad y pureza lejos de Cristo. Él es juez justo. Amén. Entonces, los 7 espíritus de Dios lo que hacen es mostrar también la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud que habita en ese espíritu de poder que se derrama también sobre los hijos. El Espíritu Santo trae lo completo de Dios. Entonces los 7 espíritus del Señor se manifiestan a través del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Amén. Entonces no es, o lo digo de otra forma, hay muchos recursos divinos, hay muchos recursos celestiales que no debemos dejar de lado. Que no debemos dejar de lado. Ahora, usted se preguntará, pero ¿qué tiene que ver esto con José? Espérese un poquito. Veamos esto. Ahondemos en lo que estamos profundizando y tengámoslo presente. Entonces, los 7 espíritus del Señor que acabamos de leer que se manifiestan en Cristo en Isaías 11, también se manifiestan más adelante, lo vamos a ver en el Apocalipsis, en el libro de Revelación. Y también vemos que la obra del Espíritu Santo tiene estos atributos. ¿Cuál? Espíritu del Señor, sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. ¿Sí? Y esto más tarde va a estar representado en la menorá. ¿La ven ahí la lámpara? La menorá. Esto yo lo he enseñado otras veces, pero para mí es importante poder repetirlo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay redefiniciones. Estamos en una época de muchas redefiniciones, donde la gente se queda con lo que aparece en el TikTok. Uno dirán, ¿qué es el TikTok? No, TikTok es una cosa que arrepiéntanse, pecadores del TikTok. Pero ustedes se han dado cuenta de que alguien ve un Reels y se instala una verdad. Ve una información de 10 segundos y termina construyendo una verdad. Para el Mundial fue impresionante, ¿no? Y las teorías de la conspiración que emergieron. No, impresionante. Y ahora, bueno, perdónenme los colocolinos, pero vamos a ver si es que llega el Bociña. Ya, sigamos. Hay muchas teorías conspirativas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que pasa es que vivimos en una
inestabilidad muchas veces de no saber qué es verdad. Y nos compramos lo primero que aparece. Entonces hoy día hablamos del arco iris y hay una redefinición del arco iris. ¿Ah? En 1978 hubo una redefinición cultural del arco iris, ¿ya? Donde se cambió el sentido de los 7 espíritus del Señor, porque se va a hacer una bandera para el desfile de la libertad gay y lésbica en San Francisco, California, el 25 de junio del año 1978. Y dentro de esas redefiniciones que allí se hacen, aparece un señor llamado Gilder Baker, ¿no? Que él lo que va a decir es que va a ser inspirado. De hecho, así lo cuenta en su biografía. Él dice, realmente me inspiré en la bandera, en ver las banderas que celebraban el Bicentenario de Estados Unidos el año 1976, ¿ya? Y realmente se puso una semilla en mi cabeza, así él lo describe, ¿ya? Se puso una semilla en mi cabeza. Yo estaba como pensando y diciendo, espera, somos una tribu global y una bandera realmente se ajusta a nuestra misión. Se puso a trabajar diseñando, cosiendo y cosiendo en un centro comunitario de San Francisco y dice, fue hipnótico, incluso mágico. Él tuvo como un tipo de visión. Se empapó en el momento durante unos minutos. Esto dice, vi inmediatamente como todos a mi alrededor poseían una bandera arcoíris. Pensé es mejor de lo que jamás soñé. Y dice esto también en su biografía que se llama Rainbow Warrior, My Life in Color. Gilbert Baker, que es el que crea esta bandera, ya no solo con 7 colores, sino que primero crean 6 colores y después le ponen 8. Él dice, en el libro del Génesis, apareció como prueba de un pacto entre Dios y todas las criaturas vivientes. También se encontró la historia china, egipcia, nativa, americana. Lo que me gustó del arco iris es que nos queda a todos. Son todos los colores, representa todos los géneros, representa toda la raza. Es el arco iris de la humanidad. Entonces, él, inspirado en esta, insisto, redefinición, por ejemplo, va a darle un sentido a cada color. Y va a decir, el color rosa es el sexo, el color rojo es la vitalidad, el color naranja es la sanación, el color amarillo es la luz solar, el verde la naturaleza, el turquesa magia y arte, el índigo la serenidad y el violeta el espíritu, el alma o la trascendencia. Entonces, ¿se dan cuenta, no? ¿Me están acá? Hay redefiniciones de cómo se entiende desde ahí este arco iris. Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Porque tenemos que entender de que nosotros como hijos de Dios debemos hacer un contraste. Porque la Escritura nos muestra con esa claridad que el arco iris está hablando del pacto inquebrantable del Señor. Con su creación y ¿con qué? Con la humanidad. Pero al mismo tiempo, ese arco iris de 7 colores representa los 7 espíritus de Dios. La manifestación de esa gracia inmerecida, donde encontramos, ¿no?, la sumisión absoluta al Creador, donde Dios está vistiendo la tierra. Donde a través de ese arco iris que el Señor pone como pacto, Él viste la tierra. ¿De qué? Bueno, de su pacto de autoridad. Pero por otro lado tenemos este diseño humanista, ¿no?, que busca poner al hombre en su orgullo, en su autodefinición del sexo, de la magia, de la naturaleza, y que lo saca del pacto divino. No vamos a ahondar más en ese aspecto, pero sí quiero que lo vean. Estas generaciones se han vestido de un arcoíris falso. Estas generaciones actuales se han vestido de una crisis de identidad. Estas generaciones actuales, y dentro de... No hablo solo de los jóvenes, hablo de todos los que estamos aquí. ¿Ah? ¿De qué nos hemos vestido? Porque esa vestidura activa una visión, manifiesta un sueño,
manifieste una revelación sobre una generación. Entonces, hoy vivimos en una generación que tiene una crisis de identidad. Porque no se ha vestido de Cristo, pero tampoco porque no se ha vestido de los 7 espíritus del Señor. Entonces, la palabra es impresionante porque tenemos un diseño. Tenemos un diseño para inspirar una generación. Tenemos un diseño para, insisto, ser empoderado y administrar la tierra con una identidad clara. Y está presente ahí este diseño de Isaías 11. ¿Sí? Está muy, muy claro en esta menorá. El Espíritu del Señor, ¿qué es lo qué atributo manifiesta? La paternidad de Dios. La identidad que Él nos trae, que Él nos da. La libertad y el testimonio de que somos hijos de Dios. Y ustedes van a darse cuenta que las lámparas no van una sola, sino que van como par. ¿Sí? Y por ejemplo, si uno revisa el primer par, ¿qué van de la mano? Va la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Porque se complementan. La sabiduría y la inteligencia se complementan. ¿En qué? No es la sabiduría del hombre. No es la sabiduría de acumular estrategias humanas. No, es la sabiduría que nace de la revelación de Cristo. Que nace de escudriñar los misterios que nos dan la mente de Cristo. Y dice la palabra, el que es falto de sabiduría, pídala. Pídala. O sea, Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere entregarte revelación. ¿Para qué? Para todo. Nosotros le ponemos límite a Él. Oh Señor, dame sabiduría solo para leer la Escritura. No, hermano, pídele sabiduría para todo. Necesitamos aprender a ser buenos esposos. Necesitamos aprender a ser buenos padres. Necesitamos aprender a manifestar el reino del Señor en ámbitos tan distintos. Yo tuve la bendición de estar en Temuco el día jueves y me invitaron ahí a ministrar a los pastores y en un momento tomé un café con 2 hermanos, un matrimonio. Y ellos me decían, nosotros quizás no somos una gran congregación, pero estamos haciendo algo. El Señor nos habló de plantar una escuela. Y Dios nos ha hablado de neurociencia, de pedagogía, pero al mismo tiempo nos ha hablado de la creación. Y hemos hecho una batidora, principios bíblicos, revelación del Señor que ha salido de la intercesión, neurociencia. ¿Y sabes qué? Se está sanando jóvenes, niños, con problemas de muchas cosas que hoy día tienen toda una sigla. Y yo sé que aquí hay mucho de eso. El tema es hasta qué punto nosotros le ponemos límite y decimos, Espíritu del Señor, dame de la sabiduría, dame de la revelación que viene de ti. ¿Para qué? Para hacer fructificar la semilla que pusiste en mi mano. Porque Dios nos llamó para bendecir la tierra. Dios nos llamó para cambiar generaciones. Y yo sé que aquí hay muchos de los que tienen de esas semillas. Pero nos limitamos ¿en qué? En dejar que el Espíritu del Señor abra, destape en nuestro corazón algo fresco. La sabiduría y la inteligencia son un par, van de la mano. ¿Qué? La revelación y el entendimiento. La inteligencia es saber hacer las cosas. Inteligente no es alguien que fue a la universidad. No, inteligente usted encuentra, por ejemplo, un agricultor que dice, va a empezar la lluvia, más o menos tipo 4 o 5, hay que hacer esto. Él tiene una inteligencia que ha desarrollado en cómo trabajar el campo. ¿Sí? Es decir, todos nosotros somos inteligentes. Todos nosotros tenemos un tipo de inteligencia asociado ¿a qué? Al perfil con el cual el Señor te creó. Unciones, talentos, dones, gracias. Y aún más, ministerio, etc. Eso lo que hace es que Dios, de alguna forma, pueda reproducir ¿qué? Su gen creador. Él es el creador. ¿Sí? Él es el creador.
Y en ese potencial creativo, tú naciste. Aún que hayas nacido en la circunstancia que naciste, al venir delante de Cristo y al nacer de nuevo, todo ese pecado y esa iniquidad que venía a traer antidiseño y a sacarnos de los tesoros del Padre, bueno, se pulverizó y somos nueva criatura. Y como nueva criatura, ¿sí?, tenemos el sello del Creador. Nuestro problema está en nuestro entendimiento y está en la mentalidad que se ha formado a partir de traumas, de crisis, de situaciones que nos han provocado crisis en nuestra capacidad de sostener ¿qué? La palabra de fe que Dios puso sobre nosotros. Creerle a Él. Creerle a Él. Entonces la sabiduría, la revelación y el entendimiento trabajan juntos. La inteligencia, el entendimiento aporta diseño, interpreta y trae soluciones a problemas difíciles. La inteligencia lo que hace es solucionar problemas que otros no lo pueden solucionar o no lo han visto. ¿Y saben qué? El Señor busca nutrir a sus hijos de soluciones. No somos gente que crea problemas, somos gente que soluciona problemas. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de inteligencia en nuestra vida. El segundo par es el espíritu del consejo y el espíritu de poder. O sea, imagínate un poder sin consejo. El espíritu del consejo manifiesta el propósito, el hacia dónde vamos, el por qué estamos haciendo las cosas. Él nos da acceso a la voluntad y al designio de ese concilio celestial. ¿Qué es lo que Dios está pensando en su soberana voluntad? El poder es la capacidad ¿de qué? De cambiar, de transformar cosas. ¿Sí? Y todos nosotros somos gente poderosa. Me miran algunos, así que está hablando. Todos nosotros somos gente poderosa. El espíritu de poder habita en nosotros. El Espíritu Santo es poderoso en nosotros. ¿O no te ha pasado que le ha hablado a alguien que está triste y el Señor te da esa palabra precisa? Y trae el consejo y se manifiesta el espíritu del consejo, pero a la vez viene el poder de Dios a transformar una realidad. Y el tercer par es el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. E insisto, ese espíritu de conocimiento tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con una relación profunda que transforma y edifica. O sea, que toma la sustancia de Dios. Que me hace cada día parecerme más a Cristo. Y se mueve con el espíritu del temor del Señor, la reverencia, que fundamenta la justicia, la integridad, el crecimiento de la iglesia, que pone no solo límites, sino que también se mueve en torno a la fe del Hijo en nosotros. Entonces hay un diseño tremendo y poderoso en el libro de Isaías 11, pero que también se manifiesta en toda la Escritura, que son los 7 espíritus del Señor. Entonces José es vestido de los colores. José es vestido del pacto de Dios. José es vestido de los 7 espíritus del Señor y se enciende una lámpara en medio del imperio más oscuro de la tierra, que en ese entonces era Egipto. Vivían para la muerte. Ahora, es interesante que en Apocalipsis 4, bueno, ahí está el monito más claro, ¿no? Cómo va funcionando el Espíritu del Señor, el eje central. ¿Sí? El Espíritu del Señor es el eje central. Es su paternidad, es su identidad sobre ti. Amén. Oro para que se enciendan lámparas este día. Para que se enciendan lámparas en nuestro corazón. Que se encienda el Espíritu del Señor en ti. Que ese sentido de pertenencia a Cristo crezca en ti. Que se encienda el espíritu de sabiduría
el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, de conocimiento y temor del Señor se enciendan en ti, en tus hijos, en tu casa, en medio de la iglesia. No estamos para vivir con apagones. El tema es a qué fuente estamos conectados. ¿Se acuerdan hace como 2 años atrás cuando hubo el apagón ese de... Tuvimos como... No sé, yo estaba. Tuvimos como... ¿Cuánto fue? En febrero. Como un día entero sin luz. Un día y medio sin luz. Y yo vi gente que estaba con abstinencia por el celular, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, ¿qué pasaría si... Bueno, no les voy a adelantar porque sí vamos a ir al campo con algunos. ¿Quieren ir sin teléfono? Sin nada. ¿A qué fuente estamos conectados? ¿No? ¿A qué fuente enciende nuestro espíritu? ¿Qué fuente enciende nuestras lámparas? Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono, ¿qué dice? Había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Y dónde estaban? En el trono. Dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, hay un diseño eterno para la iglesia. Y es muy importante que nosotros, no solo esto lo tengamos como un esquema bíblico en el que sepamos de los 7 espíritus. Llámese los 7 espíritus de Dios, checklist. Llámese el fruto del espíritu. ¿Ya? Y lo repiten con... Está bien. El tema es si es que hay luz de fuego ardiendo en nosotros. Dice que esas lámparas son fuego ardiendo. Son lámparas vivas. Es un fuego que arde dentro de nosotros. Y algunos, escuche esto, debe el fuego volver a arder en ti para que esa lámpara se encienda. Entonces vives como cualquier otro Flanders religioso, ¿no? Hay luz. Pero no hay un fuego ardiendo, como lo dice el Apocalipsis. Ese fuego ardiendo muestra la vida de Dios, el Señor hablándote, el Señor trayendo sabiduría, el Señor trayendo inteligencia, viendo el poder de Dios. Puedes retroceder, viendo esa dinámica viva. Aquí vemos una dinámica viva. ¿Qué hay? Hay relámpagos, hay voces, hay truenos. Ese nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que en su trono provoca un cambio de atmósfera, provoca un cambio de realidad y hace que nuestro espíritu se encienda. ¿A qué? A no poner imposibles a lo que el Señor quiere hacer sobre una generación. Entonces los 7 espíritus de Dios son la solución del cielo. ¿Para qué? Para que en un mundo en tinieblas podamos ser lámparas, podamos encender naciones y podamos ser fuego ardiente que hace que lo que estaba muerto resucite. Punto es que ¿qué pasa en nosotros si hay fuego ardiendo o hay solo una pequeña luz? Que está bien. Esa pequeña luz tiene que brillar. Y está bien, pero tiene que ser de la pequeña luz que sea un fuego ardiendo. Que sea un fuego ardiendo. Y entonces tenemos que revisarlo constantemente. Señor, ¿estoy siendo tonto? ¿Estoy siendo leso en cómo trato a las personas?
Pero hable solo de la revelación. No, pues es que la revelación del trono se tiene que encarnar en lo que vivimos todos los días. Entonces que ese fuego ardiendo crezca en ti cuando te tiran el auto encima, ¿no? Cuando alguien trata mal a un ser querido tuyo. Y no fuego ardiendo para consumir al otro. Tengo un fuego ardiendo para quemar al otro. No. Sino para que venga el espíritu de inteligencia. ¿Cuántas cosas necesitas resolver por falta de entendimiento? Por falta de consejo. Pero ¿sabes que el Señor está aquí para encenderte? El Señor está acá para que la luz que hay en Él se imparta a nuestro espíritu y nos saque del adormecimiento. Tienes que dejar el adormecimiento. Tienes que dejar de estar enfriado en tu espíritu. ¿Por qué? Vuelva por favor a Apocalipsis. Porque hay un fuego ardiendo en esos 7 espíritus de Dios. ¿Y sabes qué? Y a veces es brutal. Y a veces son cambios de un día para otro, donde Dios te quema. Y con eso quema obras que ya no servían. Formas de vida que ya no servían. Se queman delante de su trono. Pero, ¿sabes lo lindo de eso? Que te despierta. Que te despierta. Te saca del adormecimiento. Ahora, en José, ese manto se manifiesta. Lo vamos a ver que se manifiesta. Ese manto del Señor. Si hacemos una correlación de lo que ocurre en José, vamos a ver el Espíritu del Señor manifestándose en él. Vamos a ver el Espíritu de sabiduría. Vamos a ver el Espíritu de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y temor. Miren, Génesis 41:38. Génesis 41:38. Miren lo que dice. No se distraiga, ¿ya? Génesis 41:38. Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quién está qué? El Espíritu de Dios. Y no lo dice cualquier persona. Lo dice Faraón. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esto no es, José no llega ahí porque, como decimos en buen chileno, es bacán, ¿no? Porque se las sabe todas. El mismo Faraón reconoce que Dios está en él. Que Dios está en él. Y ese es fundamento del ministerio de José, que el Señor está constantemente en él. Desde ese fundamento, de esa piedra angular, surgen todas las otras virtudes. La sabiduría, el discernimiento, el carácter, la autoridad. Pero lo primero que vemos en José es cómo el Espíritu del Señor está sobre él. Y el Espíritu del Señor está sobre ti. Está en ti. ¿Sí? Está en ti, está en nosotros. Está sobre nosotros. Nos rodea, pero también está en nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta, ¿no? Cómo el Espíritu del Señor está ahí presente en José. Segundo, espíritu de sabiduría. José tenía la capacidad de poder hacer de la revelación o traer de la revelación interpretación. Y desde ahí pasaba otra cosa que era la planificación. Es decir, Dios le entregó
mucha capacidad. El tema es si nosotros estamos dispuestos para vivir, insisto, esos procesos donde el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia se mueven sobre nosotros. Ahora, la historia de José parte con el sueño, ¿se acuerdan? Y el Señor lo hace despertar después de que su lámpara se enciende. Vamos a profundizar un poquito en el punto del sueño, ¿ya? Más allá de dar características de cómo José, los 7 espíritus del Señor se mueven en él. Yo tengo ahí descrito cada uno de los espíritus del Señor moviéndose en José. Pero vamos a volver al punto del sueño, ¿ya? ¿Qué es un sueño? El sueño puede referirse a una experiencia ocurrida mientras la persona duerme, ¿ya? Por medio de la cual Dios comunica, advierte, confirma o revela algo. Eso es un sueño. Ahora, el sueño es despertar a la voz de Dios. Eso es el propósito de un sueño. ¿Alguien ha tenido alguna vez un sueño, no? ¿Han tenido sueños? Dios le ha hablado otra vez de sueños. Yo me acuerdo, yo he tenido 2 grandes sueños. Ahora, he tenido hartos sueños, pero 2 grandes. Uno, yo debo haber tenido unos 15 años, 16 años. Y sueño que estaba en un estadio. Y voy saliendo y estaba en el Manchester United. Y yo hacía así. ¡Oh! En el Old Trafford, hasta que desperté. Y hasta el día de hoy me acuerdo de ese sueño. Qué lindo haber tenido ese sueño de niño. Pero hay sueños que pasan, ¿no? Por anhelos de nuestro corazón, porque, qué impresionante esto. Pero hay sueños donde Dios te está hablando, ¿sí? Y el sueño puede, insisto, ser una puerta por la cual Dios comienza a comunicar, a advertir, a confirmar o a revelar algo. Mira lo que dice Job, el libro de Job, capítulo 33, verso 14. Dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Mira lo que dice Job. Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Y sigue, en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Poderoso lo que nos está hablando Job. Un sueño es una oportunidad para que nuestra alma a veces se aquiete. Y Dios venga, perdón Juanito, y te destape el oído. Y en ese destapar del oído pongo una instrucción. Entonces tienes que reconocer, claro, decir, Dios me va a poner en el Manchester United. No, eso fue un sueño lindo del corazón. Pero tu espíritu tiene que aprender a discernir cuándo Dios te está hablando. El Señor quiere hablarnos todo el tiempo, como dice Job. Habla una y otra vez, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y los hombres a veces sabemos eso, ¿no? Cuando las esposas te dicen algo. Bueno, mi esposa es bien directa, pero a veces le... Bueno, sigamos mejor. Entonces, no vamos a entrar, no, mejor no. Eso es terreno peligroso. No, lo que voy es que a veces las mujeres te dicen... no, si no es por mí, si lo digo... No, si de verdad, si mi esposa es directa, si algo no le gusta, me lo dice, algo le gusta también. Pero claro, uno ve que de repente están las indirectas, ¿no? Las indirectas. Dice, ¿te gustó este regalo que te traje? Sí. Está bonito, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando todo el rato, nos está poniendo señales, pone un sueño, pone una palabra. Entonces, ¿qué hubiese pasado si José tiene el sueño que tuvo? ¿Cierto?
las gavillas que se postran, los astros que se postran. Y lo hubiese tomado como cualquier sueño. El tema es si nosotros le damos la relevancia a lo que Dios nos está hablando. ¿Le das importancia? ¿Es importante para ti lo que Dios te habla? ¿Tiene un peso en tu vida? A lo mejor tienes muchos, a lo mejor no solo sueños, sino palabras que Dios te ha hablado, pero que las has hecho irrelevantes. ¿Con qué? Con tu falta de fe, con tu incredulidad. ¿Qué hiciste? Sepultaste una palabra o la pusiste en el congelador. Entonces, ¿qué necesitamos? Despertar a la voz de Dios. Despertar a la voz de Dios. ¿Saben cómo le decían a José? El Señor de los sueños. Génesis 37:19 dice, y se decían entre sí, su hermano, aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Mira lo que pasa cuando tú compartes un sueño en un ambiente equivocado. Y hay muchas palabras que Dios puso sobre ti, pero por compartirlo en un ambiente equivocado, buscaron infertilizar la semilla que venía del cielo. El Señor habla una y otra vez, pero no todos se dan cuenta de ello. José tuvo un sueño, pero ese sueño, por creerlo, ¿sabes en qué terminó? En una visión. No basta solo con que tengas un sueño y reconozcas que vino de Dios. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? Y en ese tránsito de decir qué voy a hacer con lo que Dios me habló en este sueño, el sueño pasa a ser una visión. ¿Por qué? Porque comienzas a discernir con revelación bíblica, pero también con revelación del Espíritu Santo, tiempos, decisiones y proyecciones. Entonces, la visión es ver desde el trono del Señor. Es ver desde la posición correcta, no ver desde el fracaso, no ver desde tu dolor, no ver desde la religión, sino que la visión es ver desde el lugar correcto. Y la visión vista desde el lugar correcto es desde donde está Cristo, sentado juntamente con nosotros, o nosotros juntamente con Él, en los lugares celestiales. Ese es el epicentro de Dios. ¿Cuál? El trono. Desde ese lugar se manifiestan movimientos celestiales. Desde ese lugar tenemos que discernir lo que soñamos. Entonces, José recibe el sueño, pero el sueño en él termina convirtiéndose en una visión que la procesa su propia vida. Él va a tener que cargar con la palabra y ser transformado por esa palabra. Ojo, una visión de Dios viene a transformarte. Una visión de Dios muchas veces viene a destruirte para volver a hacer de ti algo nuevo. Una visión de Dios viene a remover nuestros ojos de lo que era un ciclo familiar de desastre, de división, de sequedad, de enfermedad, de amargura. No, cuando viene la visión del Señor sobre ti, te dice, mira, así te veo yo, como hijo, como hija. Y entonces tu perspectiva de las cosas debe ser transformada. Tenemos que pasar del sueño a la visión. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1, verso 1. Dice, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dios tiene visiones para sus hijos. Él te ha dado vista. Pablo dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, diciendo, pasa Macedonia, Pablo, ayúdanos.
verso 10 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. La visión es para que nosotros nos movilicemos. Una visión sin acción termina siendo misticismo. Una visión sin transformación en mi vida, escucha esto, una visión sin aplicación se seca. Pero la visión viene con una instrucción de parte de Dios. Y entonces cuando yo obedezco esa instrucción, tengo que dar un paso de fe y se hace vida. Pablo dice que tuvo una visión que ve a este varón macedónico diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Y dice que enseguida se pusieron las mochilas, los bototos, vamos para allá, vamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que vayamos a hablarle a este. ¿Sabe qué? Es un tiempo donde Dios está sanando la visión. Donde el Señor está sanando, pero ojo, no solo tu visión, tu corazón para creer la visión. Tu corazón para creer lo que Él te ha puesto. Habacuc 2:2 dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que corra el que la lea. Mira lo que hace la visión, genera movimiento. Escribe la visión, grábala en tabla para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. El Señor ha hablado sobre nosotros. El Señor ha puesto visión sobre ti, ha puesto palabras sobre tu casa y Él no defrauda. Aunque se demore, espérala. Espéralo porque Él es fiel. Él es fiel siempre. Él es fiel. Pero no te quedes dormido. No te quedes dormido. No dejes que tus ojos se apaguen. Y por último, que ustedes saben que no significa nada, pero bueno. Y por último, una pequeña síntesis. Hemos estado hablando de José y los 7 espíritus de Dios, ¿no? Cómo él es vestido con ese manto de colores y que decimos que en esos colores se expresan los 7 espíritus del Señor. Amén. Y también hemos estado viendo cómo él comienza a soñar a partir de esos 7 espíritus del Señor que están despiertos en su vida, pero después tiene visiones. Ahora, la visión termina siendo un plan. Un plan. Vamos desde el sueño a una visión y de la visión al plan. Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósito. Él tiene planes para nosotros. Vamos a la escritura. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Qué bueno, Señor, tú lo sabes. Declara el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros. Mira, Dios comienza a poner sueños como semilla, acorde al plan que Él tiene. Y en eso nos hace caminar en una visión. Entonces el Señor te empieza a despertar. Son las generaciones, son los niños. Es poder cambiar, ¿cierto?, los conyugazgos, los matrimonios. Es soltar una voz, es traer sanidad, es tu casa. Y empiezas a tener sueños. Y Dios te inquieta en tu corazón. Es la justicia, es su gobierno, es ser luz. Y el Señor viene a ministrarte. ¿Por qué? Porque hay un plan que te está esperando. Hay un plan divino.
yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé los planes que tengo para tu casa. Yo sé los planes que tengo para tu vida, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para qué? Para daros un futuro y una esperanza. Para darnos un futuro y una esperanza. No caminamos por la suerte. No caminamos por nuestro propio esfuerzo. Ustedes saben que cuando el Señor abre, nadie puede cerrar. Y cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. El problema es cuando nosotros con nuestros propios brazos intentamos abrir algo. En algún minuto ese brazo se va a fatigar. Y te puede llegar hasta fracturar. Te fisuraste, te quebraste. ¿Por qué? Porque lo hiciste en tu fuerza. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Saben qué es lo mejor? Decir, Señor, ya, si esto tú no lo estás abriendo, lo suelto. Sana mi brazo. Y voy a estar atento para la puerta que tú vas a abrir. Háblame. Y ahí Dios te empieza a hablar, a direccionar. Él tiene un futuro y una esperanza. Él tiene tiempos para sus hijos. Y Él nos da esperanza para poder soportar esos tiempos, que a veces son duros y difíciles porque son formativos. No dice para darles una vida en que todo va a ser color de rosa. No. Dice que Él tiene un plan de bienestar porque Él está contigo. Que Él tiene futuro, que no camina sin propósito, pero al mismo tiempo te dice, pero también tengo esperanza porque no te voy a dejar solo. Porque yo te garantizo que voy a estar contigo. ¿Y saben qué? Eso es reposo. Es descansar en qué? En saber que el Señor se encarga porque Él conoce el plan que tiene para nosotros. Y de ahí, miren, la forma de reconocer el plan de Dios. Al mismo verso, en el verso 12 aparece. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y yo sé que para muchos ha sido a veces difícil. Porque el futuro se ve oscuro. O porque lo que pareciera ser que debía pasar no pasó. Pero ¿saben qué? El Señor está ahí como esperanza. Para decirte, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Confía en el plan que yo tengo. Confía en la esperanza y en el futuro que yo tengo para ti. José, y aquí daría para profundizar mucho más, pero dije que iba a terminar. José recibe un sueño, ¿cierto? Las gavillas, el trigo, Dios le da autoridad sobre la semilla. Ese sueño termina siendo una visión permanente en él. Él entra junto con sus hermanos como una corte de gobierno. Sus hermanos no entran como esclavos cuando Él los perdona, cuando se reconcilia. Y la visión de Dios se cumple. ¿Cuál? La que le había hablado a Abraham. Que su generación iba a estar 400 años en un pueblo extranjero y que de ahí Dios iba a formar una nación. Entonces hay una visión que Dios tiene con José, que ya no solamente tiene que ver con su propia vida, sino que tiene que ver con generaciones. Es decir, la decisión de José iba a afectar a un pueblo entero. Hay decisiones tuyas que van a afectar a tus ramas generacionales. Hay decisiones que van a repercutir. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando una visión multigeneracional. Entonces no era solo José, era lo que Dios le había hablado a Abraham. Era lo que Dios le había hablado a Jacob. Era lo que Dios tenía, ¿para qué? Para que en un momento se provocara un éxodo. Entonces, José abre la puerta para 70 personas que vienen a ser rescatadas de la hambruna. Este que sabe administrar la semilla tiene pan.
como tú y yo. Porque el que sueña, el que visiona y el que entra en el plan de Dios, Dios siempre va a poner semilla para nuestra sementera. Siempre. Entonces entran 70, pero en 400 años después salen 1.000.000. O sea, sale una nación. Mira la visión que Dios tiene. A partir de lo que ocurrió con Abraham, pero también de los sueños. Dios lo despertó en los sueños. ¿A qué? A una visión multigeneracional. Tú y yo somos parte de la iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios está escribiendo una historia sobre Chile. Dios está escribiendo una historia sobre la iglesia de América Latina. Dios está impulsándonos a que podamos ponerle freno al Islam y que nosotros podamos ser sal y tierra sobre Europa, sobre África, sobre América. Y no solo por una cuestión de oposición, sino porque hay muchos de ellos que tienen que ser libres, que tienen que conocer a Cristo. Y está pasando. Ustedes saben que en Irán, en estos momentos, hay un avivamiento. ¿Por qué? Porque Cristo mismo está predicando, porque hay sueños que están teniendo los sheikh musulmanes, donde Cristo se les aparece. Él está vivo. Y esas 7 lámparas ardiendo están en nuestro corazón hoy. Están en medio de nosotros hoy. Tema si estamos durmiendo o no, para oír al Señor. Entonces, imagínate, hay una visión que Dios tiene para una generación, para tu generación. Que otros Abraham han pagado precio. Que otra gente ha orado. No te quedes presa del dolor. No te quedes adormecido por lo que te ha ocurrido. Confía que el Señor tiene un plan. Y deja que el sueño de Dios en ti te conecte a esa visión y puedas ver lo que Él ha dispuesto. José terminó administrando una reforma del Estado. José hizo 7 grandes reformas, porque sobre él estaban los 7 espíritus del Señor. Él cambió la seguridad del lugar, él provocó una reforma administrativa. O sea, él trajo un cambio que ya no solo bastó con decir, Señor, estoy viendo lo que ocurre con la semilla, con las gavillas, sino que eso se tradujo en decirle a Faraón, Faraón, yo tengo respuesta para esto. Vamos a hacer estos cambios. Terminó del sueño haciendo un plan de gobierno. ¿Y sabe qué? El Señor ha dispuesto de sus 7 espíritus para hacer de esos sueños que Dios ha puesto en ti planes de gobierno. Amén.